¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Hoy vamos a hablar sobre un emprendimiento que tiene que ver con soluciones tecnológicas. ¿Y quién mejor que platicarnos que justamente Casael Pérez? Y en la segunda parte del programa estará Gerardo Carreño, quien es socio en este proyecto, para platicarnos a detalle de cómo fue ese arranque en algo que hoy es muy común, pero anteriormente pues costaba trabajo el convencer de que se trataba de una inversión, y sobre todo en un estado como Guanajuato, que se dedica completamente al tema de la manufactura. Casael, bienvenido a Cuenta Regresiva, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, Paco, excelente, gracias por la invitación y por tener este programa que se me hace muy bueno, porque al final de cuentas muestra un poco también del lado empresarial y del lado también de cómo emprender un negocio y cómo empezar este sueño o esta idea de tener una empresa, ¿no? Correcto, es como bien lo comentábamos, que si alguien quiere emprender se atreva, pero que sepa que no es sencillo, que es un deporte extremo. Y bien, para comenzar justamente, cuéntanos, ¿cómo inicias en el emprendimiento y si antes hubo una etapa de experiencia como colaborador? Sí, claro, fíjate que yo empecé a trabajar en una empresa que se llamaba Grupo Logón. Empecé como en el 2001 más o menos. Yo estudié Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la Ibero. Entonces, estando dentro de la universidad, pues conocí esta empresa y pues empecé ahí como practicante realmente, ¿no? Desde empezar a hacer instalaciones físicas, desde agarrar un desarmador, desde ver qué es lo que vendían. Y en ese momento esta empresa vendía lo que eran sistemas de respaldos con una marca canadiense que se llamaba Legato, y también vendían otros productos como enlaces inalámbricos, punto a punto, punto multipunto, que es algo de lo que yo estudié en la carrera, ¿no? Entonces empecé ahí a trabajar. Y después de tiempo me quedé de gerente casi como al año y 2 meses de la empresa. Y esta era una empresa de Monterrey. Precisamente había pocas empresas de tecnología aquí en León. Esa era una. Y otra que era muy grande, que era Infinito en su momento, que era como la empresa top, que todo el mundo la veíamos y decíamos, pues es Infinito, ¿no? Yo quiero trabajar ahí, o piensas en algo de ese tema. Entonces como que la cosa se fue dando muy natural, porque de repente llega un proyecto, lo que fue de Pagobús, para hacer una máquina de expendio y recarga de tarjetas inteligentes. En ese momento Gerardo estudió conmigo en la misma carrera, ¿no? También es ingeniero en electrónica. Entonces nació ese proyecto y lo invité a él, invité a Lalo, invité a Jorge Villicaña, invité a un doctor que se llama, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, un doctor también del CIO que ahí nos ayudó a ese proyecto. Y pues bueno, hicimos ese proyecto, hicimos esta máquina para Pagobús y la sacamos en un mes, en el mes de diciembre. Presentamos la máquina, lo que es el sistema de transporte, porque ellos nos decían, oye, tenemos el sistema, ya está empezando, ya empiezan las orugas, pero no tenemos un sistema de expendio y recarga de tarjetas. Ellos querían que llegaras, tú presentaras tu tarjeta y que la tarjeta te mostrara tu saldo, y con esa parte tú podías recargar la tarjeta o mínimo saber tu saldo, ¿no? Entonces nosotros hicimos una máquina de forma ergonómica, que una persona en silla de ruedas pudiera llegar, tenía el sistema braille también por si era en la parte no visual, que pudiera recargar su tarjeta. El proyecto funcionó perfectamente, pero al momento de decirle, oye, pues déjame conectar la máquina, entonces nos comenta, no, pues no, ¿cómo? Pues conéctala, pues, pero las llaves, las claves, pues es que eso no lo tenemos. Entonces, en ese momento, el que era director del sistema se metió pues a ver los contratos. Era una empresa francesa con la que contrataron el sistema. Entonces les dice, no, pues no tenemos los códigos, ni el software, ni nada para conectarte. Viene esta empresa que se llama Ascom a León y pues nos dice, no, pues cómpreme la empresa. Te compro tu empresa. Y nosotros así como muy chavo, la verdad es que dices 22 años, a lo mejor pues en ese momento, pues que llegue una empresa francesa y te diga, te compro tu empresa, pues tú no sabes ni cuánto vale, claro, ni qué onda. Y si es en verdad. Y si es verdad, se tira y nos dice, y si no la quieren, los códigos o los passwords para entrar, se lo vamos a vender a Pagobús. Fue una venta millonaria la que le hicieron a Pagobús, pero Pagobús al final no compró los códigos. Entonces no pudimos conectar la máquina. Pues ahí fue como, y de hecho la máquina está en la oficina y es como parte del museo y de la historia, de decir, así empezamos en la innovación y el desarrollo, porque realmente es algo que te debe de gustar. Y yo siempre he dicho, un emprendimiento es algo que te debe de nacer desde el corazón, y es también cómo te visualizas tú en un futuro, qué haciendo qué, ¿no?
Entonces, de alguna otra forma fue como, pues bueno, ya le hicimos, no se pudo vender, pero pues bueno, ya le dije a los que estaban ahí, oigan, ¿y por qué no hacemos una empresa nosotros, no? Y como que todos, pues todavía íbamos casi terminando la carrera, faltaban a lo mejor un semestre o dos. Pero pues la gran mayoría dijo que no y el único que dijo que sí en ese momento fue Gerardo. Entonces, pues él ya puso una parte del dinero, yo la otra parte, fuimos a la caja y la Caja Popular nos prestó el primer préstamo para arrancar la empresa. Entonces empezamos la empresa, pero ya debiendo y con un préstamo. Y con ese préstamo lo que hicimos fue comprar pues la herramienta, ¿no? Para empezar a trabajar. Y empezamos con el primer cliente que fue de nosotros, fue un EFON, porque el profesor de una de las materias que teníamos, él era el director de un EFON aquí en Guanajuato. Entonces nos dice, no, pues cambien una línea de transmisión de una torre de telecomunicaciones. Pues nosotros pensamos una línea de transmisión, pues subirte, cambiar un plato, algo sencillo. Pues ¿cuál? Pues un cable gruesísimo que va hasta arriba, 40 metros. Súbanse como changos a cambiar el cable de transmisión. Pues ahí nos tienes haciendo ese primer cálculo. Yo no me subía, claro, se subió mi socio. O ya te imaginas, lo estaba cuidando por si acaso de abajo. Échale, ahí va, déjalo va la cuerda, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues ya se subieron, hicimos ese primer cambio de la línea de transmisión precisamente a un EFON, y de ahí se nos abrieron las puertas en lo que fue Émico en su momento. Entonces, pero los dos primeros instaladores éramos él y yo. Andábamos ahí en nuestro Chevy, cargamos nuestra herramienta, nuestras escaleras, vámonos, empezamos a instalar lo que son redes, porque una fortaleza en la empresa es el cableado estructurado, que cualquier empresa que se cambie o que se instale, pues necesita el internet y necesita la conectividad. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros pues hacemos esas redes de instalación, de cambios de fibra de óptica, de ponerle un nodo para la máquina, para el calzado. Émico en ese momento estaba instalando lo que era el SAP. Entonces, pues de alguna u otra manera, pues cada vez querían, para que funcione el SAP o este sistema de un RP, se necesita tener pues bastante información y mucha data para la toma de decisiones, porque si no hay datos, pues bonito sistema, pero pues no hay información para tomar las decisiones. Entonces a las máquinas les empezaban a conectar ya sistemas para tener esa data, ¿no? Entonces casi todas las plantas de Émico nosotros ahí las implementamos, ¿no? Entonces ya nos sabíamos de memoria la planta, dónde estaban las máquinas, dónde iban las canalizaciones, dónde pasaba una parte de la fibra óptica, a qué altura nos teníamos que subir, casi 12 metros de altura para poder estar cableando. O sea, fue algo como muy interesante, y después de ahí agarramos otro cliente muy bueno que fue Caja Alianza. Alianza, había un tema mucho de conectividad de las cajas en ese momento, pero el internet era muy lento. Realmente el internet, pues si te acuerdas, tú levantabas el teléfono y era así de, mamá, cuelga porque me voy a conectar a internet, o hermana, me toca a mí, y era así de ratitos, ¿no? y el modem se va conectando. Entonces era una ciencia conectarte a internet. Entonces necesitaban las cajas esta conectividad. Entonces había unas antenas, precisamente la tecnología en México, pues no la tenemos hasta hoy, hasta la fecha. Toda la tenemos que traer del extranjero. Entonces en ese momento trajimos unas antenas que se llamaban Orinoco, que era también una empresa canadiense que nos vendía estos enlaces punto a punto, punto multipunto. Punto a punto quiere decir que yo tengo una sucursal matriz y aquí tengo la otra sucursal, entonces las enlazo y hay una comunicación con microondas de esas sucursales, ¿no? Pues de ahí pues hicimos varias sucursales, ¿no? Como Caja Alianza se divide como por zonas. Entonces hicimos Dolores Hidalgo, Zaguayo, y pues ahí unas bonitas experiencias que yo creo que Gerardo te puede platicar algunas de ellas. Hicimos unos enlaces muy largos, ahí más de 20 kilómetros, muy interesantes, y la verdad es que pues ahí duramos casi a la caja trabajándole como unos 8 o 9 años. Porque pues andábamos en todo el país, que vete a Veracruz, que vete a Michoacán, que vete a Guadalajara, vete a Querétaro, a Monterrey. Y en el transcurso de este tiempo,
empecé a tocarle la puerta a lo que fue Caja Popular Mexicana. Duré un año para que nos dieran la oportunidad de trabajar con ellos. Ya el ingeniero me veía y decía casi otra vez, tú, cabrón, ¿qué estás haciendo aquí, no? Entonces, pero en el ese Inter estuvimos a punto de cerrar también la empresa, porque pues obviamente estamos hablando en los 3 primeros años, que es una etapa muy complicada a veces de la empresa. Entonces, pues bueno, todavía, pues sí teníamos 2, 3 enlaces con Caja Alianza, poquito trabajo en Émico, pero pues decías, híjole, pues hay que pagar la renta. Entonces, en ese momento de la historia, imagínate que mi departamento, porque yo soy de Rincón de Tamayo, Guanajuato, que es una comunidad cerca de Celaya. Entonces, donde yo vivía, ahí vivía mi hermano y vivía otro amigo que es abogado, que es de Dolores Hidalgo, y por lo que era la sala y el comedor era nuestra oficina. Entonces, obviamente, yo llegué a un acuerdo con ellos para la renta, porque pues así empezamos a emprender. Claro. Entonces, de hecho, ahí teníamos nuestro laboratorio, la herramienta, teníamos todo. Y la que fue mi secretaria y mi asistente en Grupo Logo, que es Pati, que es una pieza fundamental en la empresa en un inicio, me la jalo a trabajar también a nosotros a Spectrum. Entonces entra Spectrum, éramos los 3, y pues haz de cuenta que el club de Toby, porque pues ahí cocinábamos, ahí comíamos, pero pues llega un momento en que tú quieres crecer o no crecer, entonces te empieza el cuestionamiento, oye, ¿seguimos? O definitivo cerramos, ¿no? Porque le debemos un mayorista. Pues la neta, pues está aquí la cosa media jodida, no tenemos mucho dinero, ¿qué hacemos, no? Porque entonces ese cuestionamiento, entonces de alguna otra forma, yo recuerdo pues, una tarde ahí, ya así que me dice Gerardo, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Digo, pues mira, no sé, pero ahorita traemos 1,000 pesos, vámonos a comer al Rincón. Y después de que comamos decidimos, todos fuimos a comer, ¿cómo que? Tú vete, ya llegará algo, ya llegará la luz. Entonces nos fuimos a comer al Rincón con el único capital que tenía. Le dije, mira, lo peor que es, vendemos la camioneta, el carro, la herramienta, lo que tengamos, y pues ya cerramos la empresa y cada quien pues le busca o le intenta, ¿no? Pues ahí comiendo, recibimos una llamada y nos dicen, oye, tenés una oportunidad para entrar pasado mañana a Caja Popular Mexicana a trabajar una sucursal en San Luis Potosí. Hasta recuerdo que sucursal es la de Beanaya, que es una avenida en San Luis Potosí, ¿no? Te estoy hablando de casi hace 20 años. Entonces le digo, pues, y así me volteé a ver con mis dedos, le digo, oye, pues quedan 2 días del trabajo, y los dos así, y ahora ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar el material, no? Porque pues no teníamos ese material, ni la herramienta, ni una camioneta. Entonces le digo, no te apures, pues me fui a Celaya, platiqué con mi papá, me prestó su camioneta, y pues fuimos a hablar aquí con un mayorista, que es Grupo Dice, y en ese entonces estaba de gerente el ingeniero Navarro y Patti Miller, y nos dieron, pues vieron algo en nosotros y creyeron en nosotros y dijeron, sí, aquí está el material, váyanse a instalar y van a ver que les va a ir muy bien. Y pues de ahí al Real, gracias a Dios, pues tenemos ya trabajando la Caja Popular Mexicana 19 años. Sucursal que abre en todo el país, sucursal que nosotros hemos realizado. Entonces yo creo que hemos realizado más de 400 sucursales de Caja aproximadamente, pero digo, ha sido un trabajo pues constante, pero ese momento histórico que yo así lo veo, pues es un momento donde te siembra realmente y donde te saca el carácter y te vuelve a sacar tu pasión y las ganas de continuar emprendiendo, ¿no? Porque tal vez en esa llamada podría haber dicho al cliente, en este caso, ¿sabes qué? Pues no puedo hacer el trabajo, ¿no? Y pues se cancela el trabajo. Pero no, tomamos el riesgo. Yo creo que una característica que tiene mucho el empresario es tomar el riesgo, ¿no? Y hay veces que muchas veces no medimos ese riesgo, porque hay proyectos que a lo mejor sí debes de tomar, o hay proyectos que definitivamente debe saber uno decir que no. Pero pues ya cuando vas en la marcha te das cuenta y tomamos en ese momento el riesgo y buscamos cómo solucionar los temas, pues para poder hacer el trabajo y para tener a un cliente contento y satisfecho, que hasta la fecha, ¿no? Y pues es un trabajo constante del día a día, porque de alguna otra forma lo que siempre, algo que nos ha caracterizado es hacer bien las cosas que tenemos que hacer en el momento que te corresponde.
Es decir, siempre tener un trabajo de calidad a la primera. No volver a regresar. Proyecto que nosotros realizamos es un proyecto que muy difícil el cliente nos vuelva a hablar. A veces hasta me dicen algunos, oyes, ¿y por qué no haces que falle algo para que regrese? Le digo, ¿para qué? ¿No? Porque yo siempre he creído que el mejor cliente es el que te recomienda con otra persona, ¿no? Y casi nuestros clientes han sido así, de B2B, del cliente que nos recomienda, del otro que nos recomienda. O sea, más que ir a tocar las puertas, ha sido mucho por recomendación. Y la verdad es que las recomendaciones que han llegado es por el trabajo que hacemos constante y obviamente pues a nuestros trabajadores siempre tratarlos de impulsarlos a que ellos mejoren y siempre en una constante certificaciones, ¿no? Como nosotros nos dedicamos a la parte de vender tecnología, lo que hacemos es que nuestra gente siempre se esté certificando o siempre se esté actualizando, ¿no? Y no nomás en tecnología, sino también en la parte de negocios. Los hemos mandado a cursos a lo que es el ICAMI, que es como algo parecido al IPADE, donde estudian temas del caso, sobre cómo resolver las situaciones o los problemas. A la parte, pues ahora sí que gerencial, es a la parte que hemos estado mandando esos cursos, o a cursos de ventas también de certificación, donde pues para que ellos mejoren las técnicas también de este nuevo mundo que nos vamos enfrentando, porque ahorita yo he dicho que la IA es una parte que tenemos que meter al negocio, ¿no? Y ya la empezamos a aplicar con una metodología que se llama Sandler, que es una certificación de ventas donde utilizas ya la inteligencia artificial para precisamente mejorar tu proceso de cómo ofrecer los servicios que realizamos como Spectrum, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, creo que hemos ido evolucionando en este tema y hemos ido caminando, pero también hemos tenido como que esa gracia de Dios en la que estoy muy agradecido también porque pues han llegado los clientes correctos también a la empresa, ¿no? Sí ha habido proyectos, por ejemplo, en la pandemia estábamos haciendo un edificio en lo que era San Luis Potosí. Entonces llegó la plena pandemia en ese momento y cierra la empresa y descansa 4 o 5 meses que fueron bien complicados y el dólar se nos disparó muchísimo, recordando que, como te dije, la tecnología pues no está hecha en México, entonces la tecnología la tienes que pagar en dólares y traer del extranjero, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, pues tú a lo mejor traías un precio, no sé, $17 que estaba en ese momento y de repente se fue casi a $22. Entonces ahí es como un momento de estrés y de decir, híjole, ya agarré este proyecto, ya lo firmé, ya metí fianzas y para meter una fianza pues necesitas hipotecar. Entonces si estás así como, ¿qué vas a hacer? Ahí tienes la gente, el material ya está por llegar y te llega el material y pues las facturas siguen corriendo, el Infonavit, el IMSS, el SAT, o sea, toda la carga sigue ahí, tú estás así de, ¿qué hago? ¿No? Porque pues las penalizaciones si cancelas el contrato, entonces son momentos a lo mejor ahí muy difíciles, pero afortunadamente he tenido la dicha de tener un buen socio, que es Gerardo, en el que podemos dialogar y de rebotar ese tema, porque también otro tema es que el empresario siempre toma muchas decisiones solos. Es mucho la soledad, entonces de alguna otra forma aquí esa parte de acompañarnos, de apoyarnos, de decir, pues bueno, a ver tú cómo lo resolverías, yo cómo lo resuelvo, vamos a llegar a un punto y proponérselo al cliente y ver la forma de negociarlo. O sea, yo creo que sí fueron 2 años pues bien difíciles porque fue el 20 y 21, que fue pero el 21 yo creo que fue un año más complicado porque no se reactivaba la economía, ¿no? Fíjate, nosotros en ese momento teníamos alrededor de unos 15, 16 trabajadores. Pues nos fuimos a menos de la mitad. Nos quedamos con la planta base y poquitos en administración y todo el mundo, pues a ver, el que sigue en la empresa, pues sí va a continuar, pero haciendo 2 o 3 cosas más, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera así fue. Y yo creo que pues la supimos sortear bien porque hay muchos colegas y conocidos que sí cerraron en la pandemia porque sí fue un momento muy complicado y muy difícil y más porque yo creo que varios que pasamos en esa etapa pues nos endeudamos, nos afianzamos con los bancos, nos apalancamos para sacar adelante, que son créditos que tal vez seguimos pagando varios, ¿no? Porque, pues sí, porque realmente el 22 pues otra vez empieza el trabajo a crecer,
un poquito, 24, y de repente este año como que, pues yo siento que ha sido una sub y baja con el tema de Trump, y nosotros también le trabajamos un poquito a la industria automotriz. Entonces ahí sí hemos visto cómo ha pegado un poco este tema, ¿no? Entonces hemos visto como que de repente hay mucho trabajo, luego no hay nada, luego baja muchísimo, luego otra vez, y pues sí ha sido como un sub y baja con esta administración de Trump y pues de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde pues llegan a acuerdos, no llegan a acuerdos, y de repente como que no sabes si el TEMEC va a seguir, si no va a seguir, y nosotros nos pegaría muchísimo porque toda la mercancía que traemos es extranjera. Todo el material es extranjero. Yo algo que me impresionó ahorita, fui a Chicago a Panduit, que es un fabricante de los que más movemos nosotros, que trabajamos hace 23 años con ellos. Vi en un mural todas las patentes que tenían, ¿no? Entonces me fijé en una patente que decía 1967. Y dije, no manches, ese es un organizador vertical donde tú metes los cables. Pues ahí está la patente, hasta la fecha esa patente sigue dando dividendos. Y literal es un organizador de pues, plástico con unos dientitos para meter el cable y organizarlo. Y digo yo, bueno, ¿cómo en México? ¿Qué nos hace falta a nosotros como empresarios o como industria para nosotros también generar estas patentes y generar estos productos para que de alguna manera pues no tengamos que depender tanto del extranjero? Claro. Porque ahorita pues de ellos dependemos al 100% del extranjero y de pues de su tecnología o de lo que ellos nos vendan, ¿no? Entonces cada día yo creo que este tema tiene que tomar otra fuerza y tiene que tomar otro rumbo, porque yo creo que las necesidades del país que tenemos pues cada vez son mayores. Y yo sí creo que tenemos que volvernos en un país que genere más patentes, porque esas patentes que tengamos en tecnología son las patentes que nos van a hacer resurgir. O sea, mismo Corea, o lo ves Japón, o lo ves en Alemania, o sea, son patentes que tienen muy grandes, ¿no? O por ejemplo, yo creo que mucho software de inteligencia artificial que estamos realizando, o por ejemplo, nosotros realizamos otro producto muy interesante en su momento. Hicimos la plataforma de Wigo para Taxitel. Nos asociamos con don Fernando García y ya después le vendimos la empresa. Pero en ese momento de la historia, Taxitel pues tenía un conmutador. Tú tomabas, llamabas por teléfono, enfrente estaba la otra señorita, te contestaba. En un post-it literal anotaban la información, le pasaban el post-it a la del radio que estaba atrás, la del radio tomaba el radio y decía, la unidad que esté más cercana, no, pues fulano de tal. A lo mejor los jóvenes que nos pueden ver, pues van a decir, ¿eso qué? Pues eso ni existe, ¿no? Pero nosotros nos acordamos perfectamente cómo sonaba el radio y pues cómo localizaban la unidad del taxi. Entonces les trajimos un sistema en ese momento español, donde pues ya era una plataforma donde ellos podían capturar y tenían los taxis algo que se llamaba una tecnología GPRS. Entonces esa tecnología la conectaban y era con Telcel porque era el único que tenía esa tecnología, no hay más. Entonces pues ya con Telcel mandábamos los datos, le llegaba una pantallita al taxi, ya el nombre, ya los radios ya se guardaron, ya no existieron. Entonces si no vamos. Pero yo en ese momento, viendo eso, casi iba a salir el iPhone y le digo en su momento a Fernando, en paz descanse, y a don Fernando le digo, oye, ¿y por qué no hacemos una reingeniería del producto? Y hicimos una reingeniería del producto y hicimos lo que fue Wigo, que en su momento se llamó Signia. Entonces hicimos Signia y pues hicimos toda la reingeniería del producto, pero en lugar de una pantalla lo sacamos en los teléfonos. En ese momento, en el primer iPhone que salió. Entonces rompimos todo el esquema, duramos 1 año y medio en hacer el sistema y pues de repente ya nomás le dije a don Fernando, pues no, ya pagamos el sistema español. Me dice, ¿cómo? No, ya ahora sí, ténganos confianza que va a jalar. Pues se apagó un domingo en la mañana, se prendió el sistema que nosotros realizamos y jaló súper bien. Y es una plataforma que sigue utilizando Taxitel que se llama Wigo, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, digo, ahí están los hechos. Si hay forma de cómo hacerlo, pues hay que hacer lo mismo que hacen los chinos, reingeniería. Correcto. Hazel, está muy buena la historia. Estoy seguro que quienes nos están acompañando en esta charla aún tienen más dudas de Spectrum. Agradecemos a Gerardo. Vamos a una pausa y regresa. Agradecemos a Hazael
y después de la pausa vamos a platicar con Gerardo. Pausa y regresamos. Perfecto. Soy Paco Horta y te invito a que de lunes a viernes me acompañes en Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Súmate a la charla. Conoce a través de personajes del sector empresarial y MIPYMES la realidad del emprendimiento y toma nota de aquellos consejos que te ayudarán a fortalecer tu idea de negocio. Y recuerda que si quieres emprender, tu tiempo ya está corriendo. Regresamos y aquí está ya Gerardo Carreño para platicar más acerca de la historia de Spectrum. Gerardo, hay un punto bien interesante y que es una característica común en los emprendedores, el atreverse, aunque están a un porcentaje no de un 100% de preparación, hay que hacerlo y sobre la marcha vamos corrigiendo. Muchos lo tomarían a mal, pero es parte del emprendedor porque de lo contrario no hubiese ese atrevimiento para convertir en realidad sus sueños. ¿Cómo fue ese decir, pues órale, le entramos a esto, sí, prácticamente decir sí? Pues sí, gracias. Con gusto, gracias por acompañarnos. Gracias. Sí, efectivamente, creo que gran parte de lo que, por ejemplo, a nosotros nos pasó es que pues desconocíamos del tema totalmente. Entonces, a lo que me refiero a desconocer es de los retos a los que te ibas a enfrentar en un futuro. Nosotros teníamos la ilusión de hacer tecnología. Creo que ese fue el parteaguas inicial con el que comenzamos. Claro que comenzamos, como dijo Asael, haciendo trabajos de redes, que justo era lo que habíamos estudiado. O sea, para mí era un paso más, porque yo estudié electrónica desde la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y entonces el trabajar en cosas de lo que yo había estudiado era un paso para mí transparente. Era como que lo normal. Lo que no fue normal fue esa parte del emprender algo. Entonces cuando te tomas la decisión de emprender, sí debes de tener bien claro que es hasta donde tope, porque justo te vas encontrando con un montón de trabas que te representan o que te dan mucha presión, te sientes agobiado por muchas cosas que vean inherentes al negocio, no nada más es el trabajo, porque luego a veces, en lo personal a mí me ha tocado que pues el trabajo ahí está y siempre está. Como yo estoy más en la parte operativa y Asael está más enfocado en la parte administrativa, ahora pues, al inicio sí empezamos los dos igual, así él me pasaba el cable, yo subía la escalera y él también. Pero ahora ya es una parte más administrativa y yo soy más operativo. Me sigue sucediendo de que yo veo que sigue habiendo trabajo y no para, pero nos sucede que a veces no hay flujo. Y entonces esa situación, pues a Asael es que necesito comprar para el material para poder seguir avanzando, pues es que todavía no nos terminan de pagar y anda haciendo malabares con su parte que le toca y de eso hace que nosotros hagamos malabares en nuestra parte operativa. Pero al final del día es un estrés que mantienes ahí constantemente y que debes de soportar para poder llevar a cabo el emprendimiento como tal. Y no sé, desde mi punto de vista, a lo mejor el que emprende debe de tener esa conciencia de que es un camino complicado, no es fácil, pero tiene sus beneficios también. Entonces, uno de sus riesgos es ese de que no te funcionan las cosas porque puede suceder. O sea, nosotros corrimos con la fortuna de que tuvimos la paciencia para poder esperar ese momento de oportunidad y que cuando se dio ese momento de oportunidad lo pudimos aprovechar. O sea, él menciona la Caja Popular de San Luis Potosí. Recuerdo que después regresamos a los, 5 años y creo que a los 2 nos dio vergüenza del trabajo que hicimos en esa primera vez porque, como bien lo dices a él, el objetivo que nosotros tenemos es ir mejorando cada día. Entonces, a lo que voy yo, mi objetivo de comentar es, aunque ahorita no tengas la conciencia de que lo vas a hacer bien, tienes que tener la decisión de hacerlo, porque si no,
como bien lo decíamos en la plática anterior, te puedes quedar ahí esperando a hacerte el profesional o el experto, cuando en realidad quizás el mejor o la mejor escuela que existe es la práctica en el día a día. Correcto. Gerardo, decías hace un rato, a final de cuentas los dos tenían ese desarrollo, esa experiencia, ese aprendizaje académico, pero enfocados más hacia la solución tecnológica. Y justamente el emprendimiento conlleva administración, mercadotecnia, finanzas. ¿Cómo se fueron cubriendo esos temas al inicio con ustedes, o desde un inicio le pidieron apoyo a quien les sabía sobre esas situaciones? Ok, pues como lo comentó Acel, creo que hasta la fecha nuestro trabajo en Spectrum no es un tema de que yo tenga que poner un anuncio en una revista o en una publicidad, porque se ha ido de boca en boca. Sí es que necesitamos hacer las visitas a los clientes, darnos a conocer con los clientes, pero en la parte mercadológica al inicio pues no teníamos ni idea. Por ejemplo, a un inicio el logotipo, el nombre que escogimos, Spectrum viene que lo tomamos de que ve una revista de electrónica de la IEEE, que es un instituto de electrónica a nivel mundial, que se llamaba Spectrum. Entonces nosotros por ahí cogimos ese nombre. Un tío que es diseñador nos ayudó a hacer el logotipo. Otro tío que le sabía los temas contables nos encaminó con un despacho contable, porque la realidad es que no en la escuela no te enseñan toda esa parte administrativa. Y así, después Asael tomó un diplomado en administración, que, como le decimos, cada quien se va especializando, y creo que esa es la situación, y creo que pues, merece decirlo. Nos han preguntado, bueno, ¿y por qué duras tanto? Porque hay otras empresas que sí tienen también sociedades, pero que luego truenan. Y creo que una parte interesante que nos ha pasado es que confiamos en lo que hace la otra persona. Entonces yo, por ejemplo, confío en que Asael toma las decisiones adecuadas en lo que él hace. Y claro que ha tenido decisiones malas igual que yo, pero creo que hemos sabido irlas resolviendo poco a poco. Entonces es una confianza que tiene tanto de los dos lados, pues, mutua. Entonces nos hemos ido apoyando. Una parte bien interesante que creo que cabe resaltar es que en algún momento de la historia, cuando nosotros iniciamos, nos tomábamos asesorías con gente que sabíamos que conocía del tema. Entonces, por ejemplo, teníamos un amigo que su papá trabajaba en desarrollo gubernamental y sabía todos los pormenores de cómo tener una organización. Y nosotros íbamos allí, literal, así a tocarle la puerta al señor. Oiga, es que fíjese que tenemos un tema administrativo que no sabemos cómo tratar, porque resulta ser que las facturas, que la contabilidad, etcétera. Y así como él, hubo varios, pero él nos dio mucha guía, al grado de que cuando él sale jubilado de su trabajo, ingresa a Spectrum casi que de buena fe, porque en su momento pues le dijimos, no, pues no tenemos para pagarle el sueldo que ganaba en una dirección estatal, ¿no? Entonces ese señor, Juan Martín, se llama Juan Antonio Martínez del Campo. Él es una parte fundamental, creo yo, en la organización, porque literal, él fue el que dio la institucionalización de Spectrum. O sea, él creó puestos, la descripción de puestos, claro, que ya lo sabía prácticamente. Creó descripción de puestos, manual de procedimientos, etcétera. Es algo que a lo mejor en una microempresa a veces no se mira. No. Pero que ayuda un montón. O sea, el hecho de tener una organización ya establecida, con puestos definidos, con reglas bien escritas, hace que las cosas fluyan un poco mejor. Entonces creo que esa parte es esencial, el que pues tú no sabes, tienes que asesorarte con gente y hay que acercarse, y a veces cuesta y a veces no, dependiendo de cómo te acerques, y también tener la certeza de que a veces te va a costar esas asesorías. Pero bueno, es parte del tema de que no eres experto en todo. O sea, yo soy experto en la parte de tecnología, pero no soy experto en la parte de publicidad o de marketing o de administración. Entonces, creo que esa fue la forma.
irnos acercando con gente que sí era especialista para pedir apoyo y ir haciendo que esto creciera. Gerardo, han platicado, Hazael platicó sobre diferentes empresas de algunos sectores similares y otros diferentes, soluciones tecnológicas para quienes no están muy involucrados en la industria. ¿Qué son los intangibles que les ofrecen y en la operación de estos clientes, en qué les ayudan a eficientar sus procesos? Ok. Sí, de hecho sí son muy intangibles, tan intangibles que luego hay proyectos en donde ni siquiera los toman en cuenta. No sé, así un caso muy práctico y que sucede muy a menudo es que van a construir un nuevo edificio de oficinas y no hay un lugar en donde poner todo el cuarto de redes. ¿Y qué es eso? Pues oye, es un edificio de oficinas que va a funcionar con computadoras conectadas a internet, ¿no? Sí, ok. ¿Y dónde va a estar el cuarto donde se conecta todo? Pues no hay. Entonces, justo ese es el tema. Sí es tan intangible como eso. O sea, que al grado de que los arquitectos ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces, lo que yo puedo describir como esta parte de intangible o de tecnologías es toda la conectividad que necesita un negocio para que pueda funcionar ad hoc con lo que ahorita se está manejando. Es lo que yo les digo, es que ya hasta una taquería necesita cosas tecnológicas. O sea, el otro día fui a una taquería donde ya por WhatsApp ves el menú, haces el pedido, ya nomás llegas a recoger, casi que hasta por el mismo celular pagas. Entonces, esta taquería debe de tener una buena conexión a internet para que no se le vaya ningún pedido. Entonces, así como desde una taquería hasta un corporativo de una caja popular como la que le trabajamos tanto, es esa conectividad que tiene que tener para que todos sus sistemas funcionen. O sea, él hablaba de que en su momento una empresa como Emico estaba involucrando, poniendo SAP, que es un ERP. Pues si no tienes una buena carretera en donde pase la información, esa información va a ser inservible. Entonces, ¿por qué? Porque va a estar cortada, no va a llegar bien, etcétera, etcétera. Entonces, la base de lo que nosotros hacemos hacia las empresas es generarles esa infraestructura de comunicación para que ellos funcionen. Y que, por ejemplo, yo lo puedo ver ahorita con Caja Popular Mexicana. Caja Popular Mexicana es una empresa gigantesca ya. O sea, ya es más grande que los bancos, que algunos bancos en México. Y ellos ahorita tienen la confianza y la total determinación de que dicen, voy a abrir una sucursal en Cancún, y no se andan preguntando de cómo van a conectarla, porque saben que Spectrum la va a conectar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que podemos decir como que es lo que nosotros ofrecemos, conexiones en general, o sea, desde una red local para una oficina de 5 puestos de trabajo hasta un edificio corporativo como el que hicimos aquí en León. De hecho, ese edificio tiene una distinción Gold desde los edificios ecológicos y todo este tipo de temas. Y la red de datos y la forma en cómo enfriamos los centros de datos tiene muchos puntos que le dio al edificio para obtener ese sistema. De hecho, Spectrum ganó el premio en ese año de la implementación de ingeniería de la marca Panduit. Entonces se llevó ese galardón ese año por las cosas tecnológicas que hacen. Entonces es eso, es la conectividad que tienes que tener para poder tener una operación continua y sin tanto problema. Bien, en el tema de los momentos en donde fueron complicados, retadores y llegaron a pensar en tirar la toalla, ese que nos compartió Hazael fue el más cercano a que así sucediera, ¿o hubo algunos otros? Pues no, a lo mejor para él fue el más significativo, pero sí ha habido varios. Es que ese es otro tema. Yo recuerdo muy bien que cuando teníamos como 5 años, estábamos yo siempre lo veo así, que son como crestas y valles, un sub y baja. Estábamos en una parte de un valle muy largo, en esos primeros 5 años, y fuimos a pedir ayuda, apoyo pues qué vamos a hacer o cómo le hacemos porque estamos mal. Y un amigo empresario que para ese momento él ya tenía casi 20 años con su negocio, nos dijo,
No, no, hombre, ustedes van bien. Lo que pasa es que ahorita se andan peleando porque deben miles. Al rato se van a pelear porque deben millones. Entonces, a lo que se refería él era que era una situación normal de los negocios. O sea, a veces tienes etapas muy buenas y a veces tienes etapas que no son tan buenas. Entonces, pues así ha sido. Ha habido varios momentos en la historia en las que pues te preguntas, justo es eso, te preguntas, ¿quiero seguir aquí? O sea, y es en ese momento es cuando puedes, o más bien yo, en lo personal, he puesto en la balanza, bueno, a ver, ¿qué beneficios me ha dado el estar corriendo estos riesgos? Porque pues al final son riesgos, como dijo Asael, hay veces que estamos hipotecando las casas y todos los bienes que quizás podemos haber hecho y que están en riesgo de que se puedan perder. Entonces, pones esa balanza, lo que yo he obtenido o lo que puedo obtener con este esfuerzo y cómo sería en otro aspecto. Entonces, sí ha habido varios momentos de estrés, pero creo que al final del día todo fluye y mientras tú trates de hacer las cosas bien, siempre va a funcionar. De hecho, nosotros tenemos una filosofía muy buena que yo no tuve formación de educación privada hasta la universidad, que estudiamos en la Universidad Iberoamericana, y ahí son jesuitas. A mí me quedó muy marcado el tema de los jesuitas, donde dice ser para los demás. Entonces, creo que esa parte también ha sido bien importante para nosotros, porque ya no solamente piensas en ti, o sea, piensas en ti como individuo, pero también piensas en ti como comunidad. Entonces nosotros en Spectrum ya tenemos casi 22 años, donde ya somos como una familia y que se van sumando colaboradores y no son un colaborador más, sino que es una persona que vive contigo, depende de lo que tú también hagas. Así como yo dependo de que él cumpla con su trabajo, él también depende de que yo consiga más trabajos o que lo que planeé esté bien planeado. Entonces, esa parte también es importante y te da satisfacción. Entonces, son momentos muy padres que la verdad tapan los momentos bajos o tristes del momento de ser emprendedor. Por ejemplo, Asael platicaba experiencias y yo me recuerdo que en algún momento llegó el caso de Taxitel, y así te lo voy a poner. Vamos a entrar a hacer un nuevo negocio que hace lo de Taxitel. ¿Quién le va a entrar? Y pues todo el mundo dijo, yo tengo 3 pesos y otros 3 pesos. Yo en ese momento de la historia no tenía un capital y hablé directamente con el señor. Dije, ¿sabe que yo no tengo capital? Yo lo que tengo es cerebro. Y así me lo aceptó. Bueno, ¿y cuánto vale tu cerebro? Y le dije, no, pues tanto. Vale, eso es lo que tú tienes de acciones en el negocio. Entonces, son como momentos que tomas decisiones y que a pesar de que en el momento no tengas aparentemente la forma de cómo hacerlo, en este caso el dinero, pues tomé un riesgo y dije, pues voy a decir lo que yo creo. y me valió. Entonces, ese es otro como consejo de no te quedes en la idea de que para todos se necesita dinero. Porque sí se necesita dinero, pero hay veces que no. Entonces tienes que también confiar en tu instinto, en arriesgarte. Pues al final del día es tomar ese riesgo. Entonces, sí, son esas cosas. Además ¿qué es lo que mueve, no al emprendedor en particular, a Gerardo? Más allá de sí un tema económico, sí un tema de como bien lo decías, mi empleo y los empleos que dependen de mí. Pero yo te podría decir, pues, se les avisa y en tu caso se busca en otra empresa y un sueldo similar de un alto directivo. ¿Qué te mueve para seguir siendo emprendedor aún en esos momentos complicados? Bueno, ahorita ya... Pues lo que me mueve a lo mejor es mi familia, porque en algún momento de la historia, de muchos años, estuvimos solteros. Esa creo que ha sido una ventaja para nosotros, que tomamos riesgos siendo solteros, pero que ahora en mi caso que tengo familia, creo que esa es una parte bien importante para mí. El hecho de que yo, teniendo esta estructura de emprendimiento, de empresa,
y que pueda tener cierta disposición de mis horarios para poder estar con mi familia, híjole, eso es fundamental para mí, y eso es algo que me motiva para que siga funcionando este asunto. O sea, porque te digo, hay momentos difíciles y dices, bueno, pues tiro la toalla, me voy y me empleo, es lo más fácil para mí, sería lo más fácil. Pero pues es eso, cambiar cosas de tu situación, y para mí ahorita el tema de la familia es algo esencial, pues es algo que no tiene precio. Recomendaciones con base a tu experiencia para quienes luego no se atreven a emprender o a la primer caída dicen, no, pues ya me retiro. Pues la recomendación es ser, no necio, insistir mucho. O sea, que tengas bien claro la idea que tú quieres realizar, que te guste, porque si no tienes un gusto real por lo que tú estás haciendo, no vas a funcionar, porque te vas a aburrir. A la primera que te encuentres un pero vas a desfallecer. Entonces, pues la recomendación es encontrar algo que te gusta y caminar y caminar y caminar hasta lograr tener una especialidad en eso que te gusta y explotarlo, porque no necesariamente tiene que ser forzosamente una empresa, o sea, puede ser hasta una profesión. O sea, el tema, yo lo veo así. El otro día me preguntaron, oye, es que si eres tan buena en electrónica, o sea, si eres tan buen ingeniero, le digo, pues a lo mejor no es que sea tan buen ingeniero, lo que pasa es que ya llevo mucho tiempo estudiando electrónica. O sea, yo estudié electrónica de secundaria, prepa, universidad, y pues sigo especializándome. Entonces, a veces creo que no es tanto que seas bueno de por sí, sino que ya tienes mucho tiempo dándole. Entonces, la recomendación que se traduce es, si vas a emprender en algo, en ese algo, estate dándole. Va a llegar el momento en que es. El tema que no nos cuentan a veces es que no es de días, no es de semanas, quizás hasta no es ni de años, sino que ya cuando pasan más años es cuando ya empiezas a ver los frutos reales de tu esfuerzo. Entonces esa es la recomendación, ser consistentes y perseverantes. ¿Cuál es ese objetivo que hoy tienen dentro de la empresa lograr, ya prácticamente estamos cerrando el año, pero para un 2026, por ejemplo? Pues mira, ahorita justo como decías a él, venimos saliendo de ese valle que tuvimos ahora después de pandemia, y creo que lo que sigue es empezar a desarrollar nuevos negocios con nuevas tecnologías que hemos tenido en frente, que nos hemos topado y nos estamos tratando de especializar. Y para Spectrum, hasta el momento ha sido infraestructura la parte esencial, las redes, las antenas, el internet inalámbrico. Y creo que ahora lo que estábamos nosotros volteando a ver es cambiar un poco más a otro tipo de servicios, como respaldos de datos, generación de software, de inteligencia artificial, todo este tema nuevo. Creo que hacia allá es donde va Spectrum, para que se pueda generar una nueva línea de negocio de la parte de desarrollo y de equipo de tecnología, y que se quede la parte de infraestructura tan fuerte o más fuerte de lo que tenemos actualmente, porque creo que sí va a seguir creciendo esa parte de allí, pero nosotros queremos ponernos fuerte en toda esta parte ahora sí que del tratamiento de datos. De hecho, por eso yo también, a recomendación de Sael, estudié una maestría en Big Data, y creo que para allá va todo este tema del Internet ahora sí que el Internet de las cosas antes, la inteligencia artificial ahora. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos, desarrollar esta nueva sección de negocios. ¿Qué tanto visualizan que va a cambiar el giro de lo que ustedes realizan? Y me quedo pensando, por ejemplo, en este espacio que debe de tener las empresas, los edificios, en cuanto a la concentración de los cables. Uh-huh. Y me preguntaba si en algún momento pues, no habrá necesidad. ¿Qué ustedes que le saben qué tanto va a cambiar? En algún momento de la historia, hace poquito, tuvimos una crisis existencial en los que nos dedicamos a las redes por el tema de que todo ya es inalámbrico. Pero la realidad es que para ciertas aplicaciones vas a seguir teniendo que tener ciertas conexiones, pero efectivamente ya mucho va a tender hacia la parte inalámbrica, aunque también pareciera que no, pero tenemos limitaciones. O sea, para que un dispositivo electrónico inalámbrico funcione se ocupan ondas de radio.
esas ondas de radio también tienen un límite. Y también hay contaminación. Nosotros no vemos aquí, pero estamos rodeados de todas las señales de radio, de televisión, de celular, de microondas, de todas las señales. Entonces, si empiezas a aumentar más, va a llegar un momento en que va a haber una limitante. Entonces, yo lo que veo para un futuro es que va a seguir existiendo lo mismo que tenemos actualmente, pero con un diferente enfoque, nada más. Bien, Gerardo, pues muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Recuerde que si usted quiere emprender su tiempo ya está corriendo.